¿Qué tema se trata en la carta encíclica de Benedicto XVI titulada Caritas in Veritate? Del desarrollo humano integral. El desarrollo es integral solo si implica toda la persona humana, sea tanto en su dimensión material como en aquella espiritual, moral y cultural. Tal desarrollo debe de tener en cuenta la caridad y la verdad. Es esta una idea por la cual la Iglesia se ha siempre interesado. Más aún, es parte central del mensaje cristiano. Lo ha reafirmado también el Concilio Ecuménico Vaticano II, al señalar que la Iglesia está al servicio del ser humano en todas sus condiciones y dimensiones. Benedicto XVI ha retomado este argumento a la luz de dos importantes sucesos. Han pasado poco más de 40 años desde que Paulo VI ha escrito la importante encíclica Populorum Progressio. Y además, nos encontramos plenamente insertados en la época de la globalización. En lo que se refiere a la Populorum Progressio, Benedicto XVI afirma que el pontífice Paulo VI, con aquella encíclica, ha centrado el verdadero problema de los pueblos de la edad contemporánea, el desarrollo, sin el cual no puede existir la verdadera paz. Más aún, el desarrollo es la paz. Benedicto XVI retoma los temas centrales afrontados por la Populorum Progressio, es decir, la persona humana no es solo materia, es también corazón, espíritu, anhelo de bien y de belleza. Así, el desarrollo no es solamente un deber, sino una vocación. ¿Qué significa que el desarrollo sea una vocación? Quiere decir que el ser humano se siente impulsado por una fuerza interior que lo lleva a actuar no solo por los propios intereses, sino por el bien común. En esta manera se realiza la verdadera solidaridad y la persona acrecienta la propia capacidad de pensar. O se considera al desarrollo como vocación, o todos los esfuerzos humanos producirán solo subdesarrollo. La propuesta de Benedicto XVI es esta. Para alcanzar el progreso humano es necesario usar toda la fuerza de la razón humana. Esta no debe detenerse sobre la realidad material, sino que debe trascender hasta descubrir su unión con Dios. Dios, en efecto, no es un obstáculo para la razón, sino su realización más plena. Por cuanto se refiere a la globalización, el Papa realiza dos constataciones. Por un lado, la globalización es la novedad principal que ha implicado al mundo entero en los últimos decenios. Por el otro, se ha presentado en modo sorprendente e impetuoso. Es necesario entonces comprender a fondo qué es la globalización y cuáles son las consecuencias que comporta para la humanidad. Según el pontífice, el verdadero significado de la globalización es este. La globalización es la interdependencia de todas las personas y de todas las actividades de los pueblos en el mundo. Es decir, con la globalización, los pueblos son realmente más vecinos entre ellos, pues no solo los espacios se han reducido, sino que sobre todo las relaciones han aumentado y se han hecho cada vez más complejas, cada vez más entrelazadas. Podemos resumir diciendo que la globalización crea un mundo más compacto, el cual deberá ser más fraterno. En este nuevo escenario, rico de posibilidades positivas, pero también portador de algunas amenazas, el pontífice individúa dos cuestionamientos a los que la entera humanidad no se puede sustraer. En primer lugar, ¿son todas las personas sujetos activos de esta nueva realidad? ¿O habrá quien, en efecto, queda marginado y por tanto viene arrasado? En segundo lugar, ¿existe un gobierno democrático, participativo, comunitario de la globalización o en cambio esta ha sido dejada a un incontrolado juego de fuerzas que se preocupa solo por la realización de los propios intereses? A estas interrogantes Benedicto XVI responde en modo sorprendente y profundo. Antes de ser un evento económico y social, la globalización es un desafío a la razón. ¿Qué significa esto? Quiere decir que en la edad de la globalización, los verdaderos cambios no se refieren solo a la economía y a las condiciones de vida de muchas personas, sino que tocan íntimamente el significado mismo de la persona humana. La globalización llega incluso a modificar el modo de pensar en general y, ante todo, el modo de pensar al mismo ser humano. ¿Cómo hemos de concebir al ser humano que vive en la era de la globalización? El ser humano no es ya un individuo que vive para satisfacer las propias necesidades particulares, sino que está llamado a alcanzar una meta mucho más elevada: realizar la civilización del amor. ¿Cómo se actúa esta civilización del amor?
mediante un cambio de mentalidad, es decir, mediante un nuevo estilo de vida, donde todo ser humano, en cada uno de los niveles de su vida, familiar, social, civil, debe sentirse solidario con sus semejantes. Debe, por tanto, cuestionarse si aquello que está haciendo está causando daño a alguno o, en cambio, promueve y favorece sus condiciones de vida. Este cambio de mentalidad exige además una nueva educación. Ya no es suficiente con poseer instrucción. Es necesario actuar inspirados por dos criterios: la atención por los semejantes y por la naturaleza, y el sentido de la belleza. Ya no es suficiente hacer las cosas porque son útiles. Es necesario hacerlas porque son bellas, es decir, armoniosas, equilibradas, en sintonía con los demás y con la naturaleza. Por tanto, una nueva tarea le espera al ser humano en el mundo globalizado: asumir la fatiga y la responsabilidad del pensamiento. En otras palabras, el ser humano debe aprender a vivir en este nuevo escenario con una renovada conciencia ética. El mundo no avanza por casualidad, ni puede progresar si viene guiado por intereses particulares de obscuras fuerzas. El mundo se desarrolla solo si cada uno realiza la propia parte para favorecer el bien de todo el ser humano y de cada ser humano, guiado por la razón y sostenido por el amor. En este nuevo escenario, ¿existen certezas, puntos de referencia claros, o el ser humano está solo y desorientado? Benedicto XVI no tiene dudas. Si se deja guiar por el recto uso de la razón, todo ser humano puede descubrir las líneas fundamentales para guiar su propia vida. Es como si la persona respirara un aire más puro y contemplara el mundo desde una perspectiva más amplia. El amor es la fuerza que transforma la vida cotidiana y dirige todas las acciones hacia el verdadero progreso, es decir, hacia el bien común. Esta manera de pensar hace cambiar muchas cosas. En primer lugar, cambia el modo de pensar de la persona humana. Cada uno es un don y por ello ha de ser amado y promovido sin reservas y sin condicionamientos. En segundo lugar, debemos tener el valor de liberar la razón de todos los límites que le habíamos impuesto. Por ejemplo, debemos tener el valor de confrontarla con el modelo de la Trinidad, que nos indica cómo construir en un mundo más justo y profundo las relaciones humanas. En tercer lugar, es necesario comprender que la economía está hecha principalmente de valores, significados y finalidades, aún antes que de resultados en términos de rédito, ganancia y mercado. ¿Qué tan complejo es esto? El pontífice dice claramente que el ser humano contemporáneo está llamado a afrontar un gran desafío, que él mismo sintetiza así: mostrar en los hechos que con la gratuidad y con el don se construye una economía que funciona muy bien. En efecto, existen incluso desde hace algunos decenios formas de actividades económicas basadas sobre la gratuidad y sobre el don, entre las cuales están la banca ética, el comercio recto y solidario, fondos éticos, mercado justo, formas de crédito y microcrédito erogadas en base a la lógica de la confianza. Por no mencionar la creciente difusión de métodos y estilos de conducción de la empresa basados sobre la responsabilidad social. Es un desafío grandioso que involucra a todo el ser humano, su modo de pensar y su modo de actuar. Es un desafío del cual la economía misma tiene necesidad para retomar su verdadero objetivo, aquel por el cual la cultura humana la ha inventado: estar al servicio de la causa y de la causa de cada ser humano y de todo el ser humano. Es esta la grande perspectiva que Benedicto XVI abre a la humanidad entera, que se deja guiar por la caridad en la verdad, a fin de hacer más divina y, por tanto, más digna del ser humano la vida sobre la tierra.